La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Quiero hablar hoy día voy a partir hablando de dos personajes o de dos circunstancias que habla la Escritura, que yo las encuentro bastante similares por respecto de la respuesta de Jesús que les da a las personas con las que Él se enfrenta. Y posteriormente quiero tratar de llevarnos a comprender cómo es que yo, que he recibido algo bastante similar a lo que estos personajes de los cuales les voy a hablar recibieron, es que yo tengo que vivir y tengo que reaccionar y cómo tengo que desarrollar mi vida. Les voy a pedir que abramos Mateo capítulo 9, del verso 1 al 8. Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8. Y dice: Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Estoy seguro, hermanos, que este relato lo conocemos todos, lo hemos escuchado un montón de veces. Esto no es algo nuevo para nosotros. Estoy muy seguro de esto. Y creo que entendemos el contexto, ¿no es cierto? Jesús se baja de la barca, va al pueblo, entra en una casa. Hay en otro evangelio se relata que este mismo hecho ocurre donde los amigos de este paralítico tratan de entrar a la casa, no pueden porque está lleno el lugar, así que lo bajan por el techo. Sabemos que los fariseos están presentes. Y aquí yo aquí veo que el Señor trata de cumplir varios objetivos con lo que pasa. Porque o a mí me pasaba al menos, leyendo, estoy cambiando la frase, ya no es solo me pasa a mí me pasaba al menos, para variar este año, a mí me pasaba al menos que leyendo superficialmente esto, yo veía el milagro y veía que el objetivo del milagro tenía refrendar a los fariseos. Porque en el fondo, claro, los fariseos decían: bueno, ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús le dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decirte perdono los pecados o decirle levántate y anda? Y claro, el milagro era una cuestión a la que el pueblo de Israel se había desacostumbrado durante cientos de años. Antes no era no era algo no habitual, era bastante habitual, pero se perdieron la costumbre y finalmente el milagro de que se parara era algo impresionante. Por lo tanto, esa mirada quizás de los mismos judíos, que ellos siempre demandaban señales, era más difícil que se parara. Pero ¿saben qué, amados? A mí de todo este relato, la frase que más me impacta es: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo le hice caso al hermano Víctor. He meditado harto en esto. Lo he pensado,
Ustedes saben que mi imaginación vuela. Ese hombre está postrado. Dice que era paralítico, no tenía cómo moverse. Y nosotros, claro, tendemos a pensar que para ese hombre lo más importante era poder moverse. ¿Por qué? Porque claro, años, hermanos, años, no sé qué, si ya era un hombre por lo menos tenía 30 años. Años en que no podía moverse, no podía llevarse una cuchara de comida a la boca, no podía tomar un vaso, comerse, lo tenían que mover, no podía ir al baño solo, lo tenían que llevar al baño o como sea que hiciese sus necesidades, no podía hacerlo solo. Si es que a nuestros ojos, hermanos, había algo importante para ese hombre, era poder volver a moverse. No me cabe duda que Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Pero ¿por qué parte con lo otro? ¿Por qué le dice, anímate, tus pecados te son perdonados? Hermanos, ese hombre era un judío. Él nació y creció sabiendo y comprendiendo, porque sus padres le tuvieron que haber dicho, él tuvo que haber visto cuando sus papás salían de la casa, que había que sacrificar animales para tener perdón de pecados. ¿Saben por qué me impresiona esto? Porque hasta aquí ese hombre paralítico jamás había podido presentar un sacrificio. Y si él era un judío, él tenía una comprensión plena de que era un pecador y de que para poder tener perdón de pecados había que presentar sacrificios. Había que ir al templo, había que comprar un animalito y había que pedirle a los sacerdotes que presentaran el sacrificio para perdón. Y él nunca lo había podido hacer. Él no había podido pedir perdón por sus pecados a través de un sacrificio jamás. Por lo tanto, para ese hombre, a pesar de que era paralítico, su mente seguía funcionando. Él seguía con los mismos instintos y con las mismas circunstancias que todos los seres humanos siguen. Y no había podido pedir perdón. Ese hombre va hasta ese lugar. Y estoy seguro, amados, estoy seguro de esto. Jesús le dice, anímate. Primero le dice eso, anímate, tus pecados te son perdonados, porque se sentía culpable. Si la religión judía, los fariseos, la familia, todos en Israel, todo giraba en torno a la ceremonia del sacrificio. Ellos sabían que siempre había que hacer sacrificio. Si en ese templo habían sacrificio todos los días, hermanos, todos los días. Habían ofrendas, habían animales, había quien... Y él jamás había podido presentar algo. No podía trabajar, no podía moverse, no podía hacer nada. Quizás sus padres lo hacían por él, pero él entendía que no era lo mismo. Tal vez los amigos lo hacían. Pero él por sí mismo no había podido jamás presentar un sacrificio. Por lo tanto, ese hombre se sentía culpable. Ese hombre en su corazón sentía una culpa delante de Dios y no había podido pedir perdón. Por eso Jesús primero le dice, anímate, tus pecados te son perdonados. Es verdad, hermanos, que él estaba postrado en una cama, pero yo creo que esa frase que él recibió fue de un descanso que nosotros no logramos comprender, amados. Y solamente la comprendemos el día que fuimos arrastrados de tinieblas a luz, cuando el Señor nos dijo, tus pecados te son perdonados. Ese hombre tuvo que haber sentido una paz. Y claro, después le dicen, levántate y anda, y el tipo se levanta y sale y dice, esto que me acaba de ocurrir es extraordinario. Hoy día puedo caminar. Pero tenía su corazón en paz. Jesús no le dijo sencillamente, anímate, tus pecados te son perdonados, para que únicamente los fariseos escucharan y se produjese la conversación. Estoy seguro que esto no fue solo así. Por eso les digo que él quería cumplir varios objetivos. Que ese hombre, por primera vez en su vida, tuviese paz delante de Dios.
Por primera vez en su vida, él estaba sintiendo que realmente sus pecados estaban siendo perdonados. Y más encima, esto lo encuentro, más encima, no tuvo que hacer ningún sacrificio. Él no tuvo que hacer sacrificio, el hombre no tuvo que ir a presentar un animalito, no tuvo que comprar un palomín, un cordero, no tuvo que hacer nada. Y él quedó en paz, quedó tranquilo. Para él no me cabe duda, hermanos, que ponerse de pie después de un estado de parálisis tiene que ser una cuestión que a nuestros ojos debe ser total y absolutamente impresionante. Pero hay algo, hermanos, que ninguno de nosotros puede conmover de manera personal, y es el corazón. El único que puede conmover nuestro corazón realmente y transformarlo es Cristo Jesús. Y eso es lo que Él hizo con estas palabras en ese hombre. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ese hombre, los amigos, dice que por la fe de los amigos, por su fe, Jesús sanó al paralítico. Pero cuando Jesús ve a este paralítico, y Jesús conoce el corazón y la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos, cuando lo miró, Él vio realmente cuál era la necesidad que había en ese hombre. Sí, necesitaba caminar, todos necesitamos caminar, pero había una necesidad en Él que era aún más imperiosa, y que era el perdón de los pecados. Ese hombre iba ahí con una culpa que estoy seguro que no les logro transmitir. Porque los judíos, desde que son niños y van creciendo, presentan sacrificios. Ese hombre, no sé si pudo hacer su bar mitzvah, que era la costumbre judía. Quizás estaba escondido en la casa, hermano. ¿Cuántas veces tuvo que haber escuchado quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté postrado en cama? ¿Cuántas veces tuvo que haber escuchado eso él? ¿Cuántas veces tuvo que haberse sentido culpable por la condición en la que él se encontraba? ¿Cuántas veces? Estoy seguro que toda su vida fue así. Y llega ese momento y se encuentra con Cristo. Y Él le dice, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Y eso en Él, estoy seguro que generó una paz que cada uno de nosotros ha experimentado en el momento que nos encontramos con Cristo Jesús. Pero no solo ahí, amados. Cuando nosotros hemos pecado y hemos tenido conciencia de pecado y nos presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname porque volví a pecar. Perdóname porque volví a fallarte. El Señor nos perdona y nos vuelve a generar esta paz tan necesaria en nuestro corazón, hermano. Tan urgente en nuestro corazón. Hay otro relato, hermanos. En Juan capítulo 8. Estoy seguro que ya, como se está estudiando el libro de Juan, ya lo hemos visto, ya lo han visto, pero quiero detenerme un poquito aquí. Juan 8, del verso 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle,
Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. ¿Se imaginan la escena, no es cierto? Jesús está en el templo, está enseñando a la gente y de repente irrumpen los escribas y los fariseos y traen a la rastra a una mujer. La traen arrastrando porque no creo que hayan sido amables respecto de la situación. Tienen que haberla traído a la rastra, la pillaron, cómo de antes la pillaron, cómo la descubrieron, no sé, alguien tuvo que haber avisado: hoy está pasando tal cuestión. Ellos se aparecen, la descubren en pleno acto y la sacan y se la llevan y se la tiran a Jesús. Y le dicen: oye, en la ley, y ojo, ¿saben qué? Estuve mirando, el dato freak. Hay cosas bien específicas respecto de la ley, pero con relación al adulterio, sí, la mujer tenía que ser muerta, pero no dice que tenía que ser apedreada. Podría ser muerta de cualquier forma. Las vírgenes, hay todo un relato, pero cuando uno se va a Levítico y te vas a Éxodo, se especifica respecto del adulterio. En esta situación no había una especificación de que tenían que morir apedreados. Pero los fariseos tenían la costumbre de apedrear bajo el adulterio, se habían saltado todo lo otro. Y le preguntan, le dicen: oye, en la ley hay que matar a la mujer, hay que apedrearla. ¿Qué dices tú que hay que hacer? Y les plantea esta situación, les plantea esta disyuntiva: bueno, ¿alguno de ustedes está libre de pecado? Si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice la Escritura que todos, acusados por su conciencia, se empezaron a ir y la mujer quedó sola. Esa mujer está ahí y sabe que está condenada. Del momento en que la descubren, ella entiende que tiene una condena y que esa condena se tiene que cumplir. Esa mujer sabe que la van a matar. ¿Por qué adulteró? No tengo idea. Creo que no es necesario entrar al tema ese, pero ella sabe que tiene que morir y que va a morir apedreada. Y está ahí desesperada, sintiéndose culpable, muy culpable. Y culpable delante de todo el pueblo, hermanos. Porque los fariseos irrumpen con ella cuando Jesús le estaba enseñando al pueblo. Entonces imagínense la escena: Jesús está con un grupo de personas, no sé, 100, 200, 300 personas, y aparecen los fariseos, 20, 30 tipos, arrastrando a una mujer y la tiran en el centro. Está toda la gente allí, Jesús está sentado escribiendo, él no está solo, hay mucha gente. Y la mujer en medio. ¿Cómo se tenía que haber sentido de culpable esa mujer? ¿Cómo tuvo que haber sido la culpa que había en su corazón frente a las circunstancias, frente a la situación? Ella iba a morir. Iba a morir. De hecho, los fariseos, bajo su ley, no tenían para qué haberlo llevado. ¿Para qué haberla llevado y presentársela a Jesús? El objetivo de ellos era tentar a Jesús y ver qué es lo que les decía. Y cuando él les responde, se quedan sin palabras. Y la mujer está allí, viendo cómo los que la acusan se van yendo. Yo creo que ella no estaba entendiendo bien qué ocurría, pero había algo extraordinario que estaba pasando. Estoy seguro que ella también sabía quién era Jesús, había escuchado de Jesús. Jesús ya tenía una fama en Israel, en toda la zona en donde él se estaba moviendo. Y de repente ella se ve enfrentada en medio de la culpa a este hombre que era profeta, que hacía milagros, que dejaba sin palabras a los fariseos,
a los que se sentaban en la cátedra de Moisés, a los que dirigían al pueblo, a los que dirigían todas las cosas. Y ella está ahí. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice, no hay ninguno, Señor. Y esta frase, ni yo te condeno. Hermanos, creo que esto ya me lo han escuchado, me gusta decirlo por eso, ya me lo han escuchado antes. A mí me impresiona, nosotros sabemos que la reacción natural de Dios frente al pecado es su ira. Es una reacción natural. Frente al pecado, Él tiene que derramar su ira. La mayor prueba de esto es la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. A mí me impresiona, hermanos, cómo Dios hecho hombre, Él contiene su ira. Porque, hermanos, ahí hay una y está rodeado de pecadores. Si la gente que está alrededor de Él no es santa, son todos pecadores. Y Él está allí sentado con... Yo esta cuestión, yo la digo, yo de verdad, hermano, yo soy muy honesto, yo no la entiendo, de verdad yo no la entiendo. Yo lo repito y trato de... No sé si esto se podrá comprender, pero lo único que puedo decir es que me impresiona cómo Dios encarnado contiene su ira en la tierra, en medio de los hombres, frente al pecado, porque la mujer era pecadora. Ella había pecado y se la había llevado un grupo de pecadores, se la llevó. Y Él conteniéndose. Y le dice, ni yo te condeno. Y si existía alguien en el universo, si existía alguien en Israel en ese momento, si existía alguien en ese pueblo, si existía alguien ahí en el templo, si existía alguien en esos 10 metros cuadrados en donde se encontraba la mujer y se encontraba Cristo, que la podía condenar, era Él. Él la podía condenar. Él realmente la podía condenar. Pero algo ocurría. Yo no sé qué ocurrió en el corazón de esa mujer. Quizás en ese momento esa mujer se arrepintió. No lo sé, la escritura sería ficción bíblica si empiezo a pensar en esto. Pero Jesús le dice, ni yo te condeno. Pero le dice algo más. Vete y no peques más. Y esta frase, hermanos, vete y no peques más, se aplica a cada uno de los redimidos. Vete y no peques más, se aplica a cada uno de nosotros, se aplica a cada uno de los que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, un encuentro personal. Porque, te arrepentiste, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Cristo Jesús, a cada uno de nosotros, así como al paralítico que le vio en una situación y en un estado de condenación tal que lo primero que tuvo que decirle, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y a la mujer que estaba en una situación de condena pública, hermanos, públicamente la estaban condenando, había que matarla. Y el que la podía condenar le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Cuando un ser humano se enfrenta a Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús viene a nuestro encuentro, amados, Él quita este velo de tinieblas que hay en nuestra vista, nos hace ver cuál es nuestra condición perversa, cuál es nuestra condición condenada delante de Él. Nos hace ver cuál es el estado en el que nos encontramos frente a Dios, nos hace ver cuán lejos estamos de Él, cuán incapaces somos de acercarnos a Dios,
cuán incapaces somos de entablar una relación con Él. Y viene, y cuando nosotros tenemos esta claridad y pedimos auxilio, Él se acerca a nosotros y nos auxilia, nos salva, nos libra de la condenación y nos pone en un estado distinto al cual nos encontrábamos. Y cuando esto ocurre, amados, esto de manera natural en nosotros debe generar una respuesta. Esto de manera natural en el redimido debe generar una consecuencia. Esto de forma natural en el redimido debe generar un cambio de vida, un cambio de actitud. Por favor, miren en Lucas capítulo 7, del verso 47 al 50. Del verso 47 al 50. Del capítulo 7 de Lucas, del verso 47 al 50. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Conocemos este relato también de memoria, esta mujer que llega a la casa en donde Jesús estaba, la casa del fariseo, y unge a Jesús con aceite. Con sus lágrimas le limpia los pies con sus cabellos y lo unge con aceite. Este relato lo conocemos. ¿A qué quiero apuntar, hermanos? Esta mujer se sintió perdonada. Esta mujer había recibido perdón y ella reaccionó a este perdón. ¿Y cómo reaccionó? Fue y tuvo una acción de parte suya. Ella vino, fue donde Jesús, lo ungió con perfume, lloró con él. Ella le expresó a Cristo todo el amor que sentía por él. Y ella tenía esta necesidad de expresarle este amor porque había recibido perdón, porque había sido perdonada, porque fue perdonada. Ella amaba mucho. A quien mucho se le perdona, mucho ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos, el parámetro de este mucho y este poco, lamentablemente, se da en nuestra cabeza. Porque siempre es mucho. Para nosotros siempre es mucho. Nuestro orgullo nuestro orgullo nos lleva a pensar que nuestro pecado es poco. Por lo tanto, el perdón es chiquitito. Porque en realidad no anduve recorriendo los cerros, vendiendo pasta base, recorriendo las poblaciones, comprando pasta base, droga, alcoholizándome. La verdad que no me portaba tan mal, la verdad es que tenía cierta bondad, obedecía a mis papás, estudiaba, nunca hice leceras, no maté a nadie, nunca salté, nunca... Y hermanos, la verdad es que no importa la circunstancia que hubiésemos tenido en la vida, el perdón que se nos otorgó es más que mucho, era imposible. Era imposible recibir el perdón que recibimos. Por lo tanto, a quien mucho se le perdona, mucho ama. O sea, nosotros, los hijos de Dios, aquellos que nos declaramos hijos, porque es usted, soy yo quien dice ser redimido. Es usted, soy yo quien dice ser hijo de Dios. Si yo digo ser hijo de Dios es porque obviamente estoy convicto y estoy convencido de que fui arrastrado de tinieblas a luz y que tuve un encuentro con Cristo. Cristo vino a mi encuentro.
y recibió un perdón que es imposible, hermano. Porque para poder recibir ese perdón, el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz. Era la única forma. Por lo tanto, yo tengo que amar mucho, porque se me perdonó mucho. Tengo que amar mucho a Cristo. Y el amor, amados, el amor no es algo etéreo. El amor no es una cosa que se escribe, que se dice, no son palabras bonitas. El amor tiene que ver con acciones, hermanos, sí, con hacer cosas. Yo tengo que mostrar mi amor. Esta mujer, Jesús dijo, como a esta mujer se le perdonó mucho, ella amó mucho. ¿Pero cómo amó? Ella fue y tuvo una acción para con Cristo. Fue, derramó el perfume, le lavó los pies, le ungió su cabeza. Ella hizo algo por Jesús. Los hijos de Dios, hermanos, que se nos ha perdonado mucho, tenemos que tener una acción para con Cristo. Amados, por lo menos tenemos que no pecar. Y para no pecar, hay algo que yo tengo que hacer. No pecar. Tengo que evitar el pecado. Tengo que resistir la tentación. Demanda de parte de mí una actitud, una acción. Tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo amo a Cristo. Porque amo a Cristo, porque me perdonó mucho. Y como me perdonó mucho, no lo quiero defraudar. No quiero que Él se decepcione de mí. Colosenses capítulo 2, verso 13 y verso 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, dice mi versión, pero si no me equivoco la suya debe decir, habiéndonos perdonado los pecados. Todos los pecados. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en total y absoluta oposición a Dios, Él intervino en nuestra vida, Él irrumpió y nos sacó de esa condición, nos sacó de ese estado, y más encima, hermanos, había un acta, había un documento que nos acusaba. Había algo que a cada uno de nosotros nos acusaba, y Cristo tomó el documento. Él lo tomó, dice la Escritura, y lo clavó en la cruz. Aquí está el pago. Ya no hay nada que nos acusa. No hay nada. ¿Cómo voy a actuar? Esta es mi pregunta, hermanos. Si he recibido mucho perdón, si he recibido algo que era imposible de recibir, salvación, si se me perdonó tanto, ¿cuánto amo? ¿Cuánto amo, amados? ¿Cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto amo a mi Señor? Con la mujer, amados, el amor Jesús lo midió. Porque le dijo, como a ella se le perdonó mucho, ella amó mucho. Ahí hay una medida, hermanos. Jesús vio lo que hizo la mujer. Ya esta predicación alguna vez yo la hice, pero esa mujer le dijeron que era pecadora, tuvo que cruzar esa casa, entrar a la fuerza, papá. Si ella no tenía derecho a ingresar, era la casa de un fariseo. Ella tuvo que haber hecho un tremendo esfuerzo para llegar hasta ese lugar, sabiendo que todos la tuvieron que haber estado, oye, pero ¿qué hace aquí? Toda la condena que significaba. Porque ellos no la habían perdonado, pero Cristo sí. Y ella estuvo dispuesta a hacer todo eso
por amor a Jesús. Por amor a Jesús, amados. Nuestra salvación, hermanos, demanda una respuesta de parte de nosotros. Demanda una respuesta. Demanda una respuesta de santidad. Demanda una respuesta de apartarnos del pecado. Demanda una respuesta nuestra de amor a Cristo. Demanda de parte de nosotros una comprensión, un conocimiento de todas las disciplinas piadosas que tanto me han escuchado en algún momento hablar. La lectura, la oración, apartarnos del pecado, mostrarle al Señor que lo amamos, porque se nos perdonó mucho. Pero si en mi mente y en mi corazón creo que en realidad no se me perdonó tanto, lo más posible es que en realidad no le muestre a Cristo Jesús, no le muestre a mi Señor el amor que Él se merece. Colosenses, el mismo Colosenses en el verso 6 y 7 del capítulo 2 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Así andad en Él, rebosando de gratitud, firmemente arraigados. Hermanos, las Escrituras, la Biblia es lo que a nosotros nos va a dar firmeza, amados. El conocer la palabra, conocer la Escritura, el mantener una vida de oración. Hermanos, ¿usted ha pensado que Dios le puede hablar en una oración? ¿Usted cree que Dios le puede hablar directamente en una oración? Para Dios no hay ningún problema de hacerse entender, hermanos. La pregunta es, ¿cuánto oro? ¿Tengo una vida de oración? ¿Tengo una disciplina de oración? ¿Oro de repente? ¿Oro cuando se convoca la reunión general de oración? ¿En mi día me aparto para orar, para pedirle al Señor, para clamar? ¿Lo hago? ¿Tengo una bitácora? ¿Tengo un cuadernito? No sé. ¿O no? ¿Me acuerdo? ¿O solamente me acerco cuando estoy afligido? Hermanos, Cristo Jesús nos salvó de algo que era imposible, por favor. De algo que era imposible. Y esta salvación demanda de nosotros una respuesta. ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto lo amamos? Tenemos que estar firmes de la manera en que fuimos salvados. Si fuimos arrastrados, nuestra vida tiene que ser una vida recta, tiene que ser una vida santa, y no es imposible. No es imposible, amados. Se nos han entregado todos los elementos, todas las herramientas para llevar vidas rectas delante de Dios. Oremos. Mi Señor, yo te suplico y te ruego que todo lo que yo no he sido capaz de transmitir, tu Espíritu Santo lo haga, Señor. Yo te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo impacte nuestros corazones, Señor. Nos convenza de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Que tú traigas total y absoluta claridad sobre nosotros, Señor. Mi Dios, gracias por tu salvación. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por algo que era
imposible, Señor. Absolutamente imposible para nosotros. Mi Dios, que podamos, Señor, responderte a la altura, Señor. Jamás vamos a poder pagar nada, Señor. No hay forma. Pero que no seamos indiferentes, Señor. Que no porque no haya forma, no actuemos conforme a como tú demandas que actuemos, Señor. Que llevemos vidas consecuentes, que no seamos hipócritas, Señor. Líbranos de la hipocresía, Señor. Líbranos de decir una cosa y de actuar de manera diferente. Te lo suplico, Señor. Te lo ruego, Dios. Que actuemos de manera coherente a aquello que decimos ser, Señor. Mi Dios, que te mostremos a ti el amor que te tenemos, Señor. Así, Señor, como esta mujer te mostró el amor que tenía, ungiéndote, derramando el perfume, Señor, enfrentándose a todos para estar ahí donde tú estabas, Señor. Guíanos, Jesús. Gracias, Señor, por conocer nuestro corazón, Señor, y saber que así como el paralítico, Señor, lo que necesitaba era perdón primero, tú nos otorgaste perdón, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.